Los saludamos cariñosamente en Comunicando Psicología. Gracias por conectarse a esta hora, por acompañarnos en este espacio que, como siempre digo, lo hacemos con cariño, con ganas de llevar un mensaje a las personas que nos ven. Y con el tema que traemos hoy, yo creo que vamos a conectar, sobre todo porque es algo que se vive constantemente y que definitivamente pues, hay que plantear soluciones frente a esto. Vamos a saludar a nuestra invitada de hoy. Ella es Astrid María Gómez Sora. Ella es docente, además abogada, psicóloga, y me encanta de verdad que haya aceptado esta invitación porque enriquece este espacio con su presencia. Es una mujer encantadora, así que la saludamos. ¿Cómo estás, Astrid? Hola, Sandra, ¿cómo estás? Encantada de estar en tu programa. Creo que estos espacios de Comunicando Psicología hacen un aporte realmente fundamental a la sociedad. Qué bueno para las personas que se conecten y que puedan tener algún aprendizaje de este programa. Gracias, Astrid, y esa es la intención. Además, ustedes, que son los invitados que tenemos aquí, lo hacen más interesante aún, sobre todo porque la idea y la intención siempre es conectar con la salud mental. Y el tema que vamos a plantear hoy, aprovechando además que nuestra invitada es psicóloga y además abogada, ella tiene dos profesiones extraordinarias, además las desempeña supremamente bien. Quisimos entonces plantear el tema de la violencia intrafamiliar y la gestión de emociones, porque van ligadas. Y también vamos a mencionar aquí muchos mitos que hay alrededor de la violencia intrafamiliar y todo esto que tiene que ver y de qué manera el tema emocional también juega aquí papel importante. Entonces, si te parece, Astrid, empecemos por ahí. Definamos violencia intrafamiliar y cómo se conecta con el tema de las emociones. Bien, sea lo primero entonces indicar que la violencia intrafamiliar es un delito penal. Así está consagrado en nuestro Código Penal. ¿En qué consiste? Dice el artículo 229 del Código Penal que el que maltrate a una persona de su núcleo familiar pues será sancionado por el Estado con pena de prisión. Arranca unas penas de prisión mínima de 4 años, pero que se aumenta inclusive partiendo como pena mínima de 6 años cuando esa violencia intrafamiliar recae sobre mujeres, sobre niños, sobre adolescentes, sobre mayores de 60 años, entre otros. Entonces, así como tal, lo trae consagrado el Código Penal. Pero entonces, uno pensaría, ¿cuál es entonces el núcleo familiar? Entonces vienen unas evoluciones más de carácter como jurisprudencial en el entendido de que inicialmente se decía, no, bueno, núcleo familiar es aquellas personas que vivan bajo el mismo techo. Pero no, esto se ha extendido un poco más el concepto y ya este delito de violencia intrafamiliar recae, por ejemplo, para personas que aunque no vivan en el mismo techo, pues tienen, por ejemplo, un hijo en común. Entonces estamos hablando de parejas que ya están separadas y que tienen un hijo en común. Personas que ni siquiera han vivido, digámoslo así, en un libro bajo un mismo techo, pero tienen un hijo en común. Entonces se hace también extensiva para estas personas si cometen pues este delito de violencia intrafamiliar. Me gusta como lo estás ilustrando porque regularmente cuando hablamos de violencia intrafamiliar parece que viene a la mente que es una violencia que ocurre entre una pareja, ¿cierto? Hombre-mujer, ¿cierto? Y finalmente hay muchos tipos de violencia intrafamiliar, lo estás describiendo, que ahorita incluso me gustaría que nos detuviéramos a describir esos tipos de violencia intrafamiliar, ¿de acuerdo? Pero antes, quisiera también que nos contaras por qué ese tema de la violencia intrafamiliar se ha visibilizado tanto en los últimos tiempos. Sí, es cierto, o sea, es ya muy usual escuchar el tema de violencia intrafamiliar. Mire, las conductas violentas han existido toda la vida. ¿Cuál es la situación? De que muchas veces, a raíz de que poco o nada se había puesto atención a este tipo de problemáticas o de conductas agresivas al interior de la familia, pues han venido desarrollándose, digámoslo así, programas de prevención donde ilustran mucho más a
a las personas a darse cuenta inclusive que son víctimas de violencia intrafamiliar, creyendo ellos o ellas que ni siquiera sabían que eran víctimas de violencia. Entonces, claro, ahora se viene visibilizando mucho más, para nadie es un secreto, el aumento de este delito en pandemia. No es lo mismo vivir en comunidad dentro de un hogar cuando uno llega a las 6 del trabajo a la casa y acostarse a las 10 de la noche que estar viviendo 24/7. También se ha visto mucho el tema de feminicidios, que es como la última ratio, la última consecuencia de estas conductas violentas al interior de las familias, o inclusive los mismos homicidios a sus padres o entre hermanos. Tremendo. Mira que ya ahí estamos entrando en el tema de que la violencia intrafamiliar permea todo el entorno, la familia, ese núcleo tan importante que no es un tema solamente de parejas. Ahora estabas comentando algo bien interesante, y es que a veces las personas no son conscientes que están viviendo una situación de violencia intrafamiliar. Puede ser que esto obedezca a nuestra cultura, ¿cierto? Hay ciertos parámetros, ciertas cosas como que las normalizamos, particularmente en Colombia, por ejemplo, que es un país con una tendencia machista. Entonces, no, él es así, o incluso él me quiere mucho, pero me está maltratando. Entonces, esa cultura incide, y el tema de la educación también incide en el tema de la violencia intrafamiliar. Claro que sí. Inclusive, mira, yo hablo mucho con mis alumnos en la universidad y siempre pongo este ejemplo. Mira, una mujer, ¿por qué mata a su esposo? Por una infidelidad, ¿cierto? Y mi respuesta es simplemente porque vivió en Colombia. Porque obviamente si esa mujer está viviendo, no sé, en Dubái, si ve a su esposo con otra mujer, para ella eso es normal. Claro. ¿Cierto? Entonces, claro, todos esos factores medioambientales, pautas de crianza, cómo nos enseñaron a nosotros manejar los sentimientos y las emociones, influyen en este tipo de comportamientos violentos. Aunado, Sandra, que qué bueno que en algún programa, algún otro espacio, podamos mirar la mirada como desde las víctimas, porque muchas veces las víctimas, uno piensa, pero ella, ¿por qué guarda la esperanza de que esa persona va a cambiar, o porque queda sometida y sigue ahí en vez de divorciarse, en vez de separarse? Sí, así que justificando la actitud y la acción del otro. Claro, y el problema, Sandra, tú que eres también psicóloga, sabemos de que en estas víctimas hay un problema de autoesquemas grave, que también hay que intervenir y que hace parte de la salud mental. Vamos a entrar ahí, porque claro, hoy enlazamos el tema de la violencia intrafamiliar con el tema emocional. Entonces, ¿qué juega ahí? Toda esa situación, factores obviamente que estábamos hablando, culturales, temas de crianza, cómo se tejió en su sistema emocional de niño, la vida, cómo se tejen las relaciones de pareja desde ahí, y cómo las traemos a nuestra edad adulta, y finalmente terminamos envueltos en un tema tan complejo como es este de la violencia intrafamiliar. Bueno, para nadie es un secreto que detrás de un acto de violencia intrafamiliar encontramos un manejo inadecuado de emociones, ¿cierto? Inclusive, pienso que al Estado le hace falta más hacer la prevención desde este enfoque. No seguir gestionando políticas, acciones de política criminal, simplemente aumentando penas o prohibiendo la libertad para esas personas. Yo creería que se debería de enfocar más en este punto de salud mental, porque entonces, claro, nosotros cuando nos enseñan de chiquitos a manejar nuestras emociones, ¿cierto? Llegamos a una edad adulta pues con lo que nos enseñaron, claro, y creemos que así es que funciona. Entonces, si venimos, por ejemplo, de un aprendizaje, de un núcleo, de un hogar donde se normalizó conductas violentas, pues hay una alta probabilidad, no es que toda persona que viene en un núcleo tiene que ser violento, no, pero sí hay una alta probabilidad. Hay un patrón por ahí.
de que puedan presentar conductas agresivas al interior de la familia. Y estamos hablando, como tú lo decías, no solamente de un hombre contra la mujer, también de la mujer contra el hombre. Hay muchas víctimas, hombres que son víctimas de violencia intrafamiliar, y esos son los que poco se visibilizan. Tenemos violencias intrafamiliares con nuestros padres, que poco se visibiliza también. Claro. Entonces siempre, como tú lo decías al principio, se viene muy enfocando, ¿cierto?, a esta protección de violencias de género, pero que en últimas este delito abarca muchísimo más y que sin lugar a dudas, Sandra, el tema aquí es un problema de salud mental. De acuerdo, estamos hablando de gestión de emociones. Entonces, ahí tendríamos que decir que es muy importante conocernos a nosotros mismos, ¿cierto? Saber cómo reaccionamos frente a ciertas situaciones, ciertos eventos, pero ahí hay que detenerse. Entonces, incluso se nos ha dicho, ¿no? Es que yo, en medio de una rabia bien impresionante, soy capaz de hacer lo que sea frente a algo que me está doliendo porque no está el autocontrol. ¿Cómo entonces llegar a ese punto de conocernos a nosotros mismos? Porque claro, nadie se conoce mejor que uno mismo. Lo que pasa es que es hacer el trabajo. A veces decimos, no, es que yo soy así, yo reacciono de esa manera, en lo que no me gusta yo lo digo, o me da rabia esto y exploto y aquí pues hago la de Dios. En fin, o incluso soy muy sensible y entonces me voy a la tristeza, ¿cierto? Tenemos como unas predisposiciones. Entonces, ¿qué hacer ahí también? Claro que vamos a tener un programa especial después de... Porque la idea con este es que nos centremos en lo que es la violencia intrafamiliar y en el otro que tratemos soluciones y recomendaciones. Pero sí me gustaría que nos dejaras ahí algo frente a eso, porque es importante también esa gestión emocional. Mire, hay un punto fundamental y es el automonitoreo de las emociones. Mi pregunta es, por ejemplo, a las personas que están viendo el programa, ¿cómo conocen sus emociones? Mire, como tú lo decías, nadie más se conoce que uno mismo. Entonces, al hacernos nosotros los automonitoreos, pues sabemos que hay reacciones comportamentales pues que no son las adecuadas. Entonces, bueno, busquemos ayuda. Vamos a donde un psicólogo para que una persona especialista pues obviamente nos ayude a tener un adecuado manejo emocional, que inclusive ese autoconocimiento más la autorregulación, que es el controlar las emociones, más la automotivación y más la empatía, llegan al punto exacto de una inteligencia emocional, que sería lo ideal que todos la tuviéramos, ¿cierto? Entonces lo ideal sería eso. Bueno, es que nomás fue un solo evento, yo no sé qué me pasó y ahí me descuadré. Ojo, a ese solo evento y a ese solo que me descuadró hay que ponerle cuidado. Interesante. Hoy estamos hablando con Astrid Gómez, nuestra invitada, psicóloga, abogada, docente, de todo ese tema de la violencia intrafamiliar y cómo se conecta con las emociones. Hacemos una pausa y ya regresamos. Seguimos en Comunicando Psicología. Hoy nos acompaña Astrid María Gómez Sora, docente. Me encanta porque ella fue profesora mía en la cooperativa. Esa es una infidencia de psicología. Ella, abogada y psicóloga, hablando de la violencia intrafamiliar y el manejo de emociones. Y hablábamos ahorita en el corte acerca de esos tipos de violencia. Y quiero que los comentemos aquí, Astrid, porque me parece interesante. A veces juzgamos, y muy a la ligera además, cuando una persona está sometida a malos tratos, está viviendo una situación que la desborda o la está justificando, y se le dice
déjelo o déjela. O sea, como que es tan simple como eso. No es tan fácil. No es tan fácil, es cierto. Mire, generalmente nosotros conocemos como violencia intrafamiliar el maltrato físico o lo que generalmente conocemos como el ojo morado. Claro, esa es un tipo de violencia, digamos, más fácil de demostrar inclusive en un proceso penal. Simplemente usted va a medicina legal y medicina legal te va a decir, bueno, ya se arrancó el proceso penal. Y en materia de evidencia, pues es más fácil, digámoslo así. Pero entonces también está la violencia psicológica. ¿Sí? Que esa es más difícil de identificar. Claro, inclusive de acreditar ante un juez para poder demostrar que sí realmente es víctima de una violencia psicológica. Y en la violencia psicológica viene, por ejemplo, un tema, por ejemplo, de violencia no verbal. Porque claro, la verbal, unos insultos, unas amenazas y una pero también hay un tipo de violencia que es la no verbal que genera violencia en el interior de un núcleo familiar. También tenemos, por ejemplo, la violencia económica. Y en esta violencia económica que, digámoslo, creería yo que es una violencia sutil, sí, pero altamente importante en materia de determinar este tipo de delito. Claro, pongamos el ejemplo, digamos, un poco más común, de que es esta mujer que depende económicamente de su esposo, pero que por esa dependencia económica recibe actos violentos o verbalizaciones violentas que la colocan por debajo de él. Y la mantienen ahí, como atada a una relación que no puede resolver. Y ahí es cuando nosotros las juzgamos. Entonces, pero esa sí es boba, porque no se separa. Porque no se separa de un paso, pues, a la separación. Sí. ¿Qué implica, por ejemplo, Sandra, usted no saber hacer nada, con el convencimiento, perdón, de que no sabía hacer nada, que se le viene el mundo encima? Con hijos. Con hijos. Con responsabilidades. Exactamente, que usted no sabe, él le va a decir, yo no respondo, o váyase, o algo por el estilo. Entonces ese tipo de violencia es muy complejo. Tenemos tipos de violencias de índole sexual también entre parejas, cuando realmente se subyuga a su pareja de manera violenta a tener los encuentros sexuales sin la voluntad siquiera de hacerlo. Entonces estos tipos de violencia, e inclusive la psicológica, qué bueno, Sandra, que en algún espacio también la abordemos, porque resulta siendo muy subjetiva. Uno creería, por ejemplo, si me riego en insultos contra mi hermano, eso ya es una violencia psicológica, y de pronto la estructura de personalidad de mi hermano recibe esos insultos y para él ni fu ni fa. Antes le contesta peor. Digamos que entonces ahí no habría una violencia psicológica como se entiende. Sí, sería distinto. Porque en la violencia psicológica pues tiene que haber como unos rasgos o unas características muy específicas para poder determinar de que efectivamente estamos frente a una violencia psicológica. ¿Y cómo se comprueba eso? Aprovechando, tú eres abogada y se te presentan casos múltiples relacionados con esto. Cuéntanos un poco cómo se logra comprobar en una situación de violencia intrafamiliar que efectivamente hay una violencia psicológica que está ocasionando que esta persona pues se le esté afectando su salud mental. Mire, como en todo proceso penal, todo se basa a través de evidencias, o lo que nosotros generalmente llamamos pruebas. Entonces, en esos elementos probatorios o evidencias físicas, sin lugar a dudas, tiene que haber un perito, una persona especializada, un psicólogo perito, que ayude en la evaluación de esta víctima, hombre o mujer, para que determine si efectivamente pues, el maltrato o la violencia recibida ha generado afección desde su parte psicológica, ¿cierto? También, por ejemplo, con testimonios de personas que conocieron, le pongo un ejemplo, Sandra, que a raíz de estas violencias que ha venido recibiendo, la persona empezó a aislarse, empezó a disminuirse. Claro, ¿cierto? Se fue quedando a un lado. Exactamente, y esos son señales pues como indicativos de que efectivamente sí ha recibido algún perjuicio a raíz de esa violencia psicológica. De acuerdo, digamos que el acoso también podría denominarse violencia intrafamiliar. O sea, ¿en qué estaría
Sí. ¿Cómo lo podemos describir? Sí, inclusive el acoso genera o puede estar dentro del marco de la violencia psicológica, ¿cierto? Bueno, yo no quiero seguir continuando la relación contigo, pero entonces está permanentemente en la puerta tocando y haciendo escándalos. La ley lo asume como un delito de violencia intrafamiliar. Y ojo, el delito de violencia intrafamiliar no da libertades. Cuando se condena a una persona, hombre o mujer, por este delito de violencia intrafamiliar, su pena va a ser paga en una cárcel. No hay libertad, no hay libertad. Interesante lo que estás diciendo, porque también creo que nos nos mueve, claro, a veces incluso pensar que se puede negociar un poco, que hay ciertas penas que lo permiten, pues también esto como que nos invita a ver, es un delito importante al que hay que prestarle mucha atención. Ahora estaba mencionando el tema del acoso. De pronto, para quienes no lo saben, diferencia entre abuso y acoso. Sí, generalmente el acoso hace parte del hostigamiento, donde la víctima siente precisamente que está hostigado, que está realmente muy fastidiada por el comportamiento que tiene el otro, ¿cierto? Ya en el abuso como tal, pues en el abuso nos encontramos dentro de un plano no tan hostil como el acoso, pero que sin lugar a dudas causa un malestar significativo en la otra persona. El acoso. También. Ok. Muy bien. Astrid, en cuanto a la violencia intrafamiliar infantil, que yo creo que es de las más tristes y delicadas, sobre todo porque ocurren en ese núcleo donde los hijos son esos seres indefensos pequeños a quienes estamos llamados a proteger. Desde lo psicológico, ¿qué pasa en esa persona que ejerce esa violencia contra un menor, que es su hijo, por ejemplo? Bueno, vuelvo e insisto, Sandra. Dentro de un delito de violencia intrafamiliar, o mejor dicho, detrás de un delito de violencia intrafamiliar, tenemos un tema de manejo emocional. Entonces, claro, si tenemos una mamá maltratadora o un papá maltratador, muy probablemente en él hay un problema de control de impulsos. Hay un problema que tiene que tratar la psicología a través de terapias, porque tiene que moldear el comportamiento, las respuestas agresivas frente a su hijo. Inclusive, en algún momento, Sandra, se pensaría de que cuando, por ejemplo, se trae al mundo hijos que no son deseados o que no son planeados, pues generalmente esos hijos le van a como a reportarle a sus padres el hecho de que como no lo quise, no lo quiero, pero pues lo cuido, lo cambio pañales, o sea, soy la mamá común y corriente. Muy en el inconsciente pues está ese resentimiento de que, bueno, porque quedé en embarazo, entonces no pude seguir estudiando. Ay, bueno, como quedé en embarazo, entonces yo que me pensaba ir para otro país, entonces ya no lo pude hacer. Y generan como esos tipos de resentimiento inconscientes con el menor. Como dicen por ahí, termina como pasando factura, como nos quedamos en deuda con el otro, en este caso sería de ese niño. Igual, pues siempre hay soluciones, ¿cierto? No estamos diciendo aquí que siempre va a ser el caso, pero sí hay un componente emocional asociado a esa conducta violenta que es importante identificar y sobre todo manejar. Cuando ocurre lo contrario, puede ser que hay personas que hayan vivido en un entorno en el que sus padres o alguno de ellos haya sido maltratador y al contrario, puede ser que esa persona, ese hijo, ya no asuma la posición del violento, sino que se ponga en la otra posición de víctima. ¿También ocurre? También puede pasar. Lo que pasa es que como son conductas no sanas, siempre van a generar en el niño comportamientos a futuros no sanos, reflejados en qué, no sé en qué, pero se va a ver reflejado en algo. Ok. Violencia intrafamiliar y emociones. Es que no quisiera ahondar aquí mucho en las soluciones porque quiero que nos dediquemos plenamente en el próximo programa para esto,
para que ya trabajemos esos autos de los que mencionabas ahora, que son tan importantes en la vida de las personas. Igual ya estamos llegando a la parte final del programa de hoy, pero sí quisiera, Astrid, que hoy dejemos como esa inquietud, ese mensaje en las personas que nos ven frente a un delito como el de la violencia intrafamiliar, cómo conociéndonos también a nosotros mismos podemos trascender esas conductas violentas y lograr llevar o tener mejores relaciones interpersonales. La respuesta es clarísima, Sandra. Tener cuidado con nuestra salud mental. Cuidado con la salud mental. Fundamental. Si tú tienes tu cuidado, si te automonitoreas en tus respuestas comportamentales, en tu control emocional, muy probablemente, Sandra, pues no se van a presentar este tipo de comportamientos. Ahora bien, estamos aquí hablando y planteando durante el programa cuando la violencia realmente existió y cuando no existió y se formuló una denuncia. A ver, ¿cómo es eso? Claro, sí. se tienen denuncias formuladas por hombres o por mujeres donde realmente no existió la violencia intrafamiliar. Tremendo, ese tema también es tremendo porque afecta a la persona que no ha hecho nada, sin embargo está siendo acusada. Y afrontar un proceso penal con una consecuencia tan drástica como es la pérdida de la libertad, que también se ve. Entonces, digamos que ahí el problema está planteado más para esa persona que asume ese rol de acusador, queriendo hacerle ver al mundo que esa persona es quien lo está maltratando, está haciendo daño, cuando es realmente esa persona que lo está acusando. Y que se utiliza como estrategia. Le voy a poner un ejemplo. A ver. Una pareja que se esté divorciando. Ocurre. Que no hubo acuerdo entre ellos para ese divorcio o lo que se llama dentro de lo jurídico la cesación de efectos civiles del matrimonio. Hay que acudir donde un juez en este momento, porque yo sé que hay un proyecto de ley donde va a ampliar un poquito unas causales, pero por ejemplo en este momento, una causal para invocarle al juez para que disuelva ese matrimonio es las agresiones o violencia intrafamiliar. Entonces, tranquilamente por estrategia se puede utilizar este tema de violencia intrafamiliar, ir a denunciar a la fiscalía, cosas de pronto que no son ciertas y aportar ante el juez de familia la prueba de que denunció para que se le facilite el proceso de divorcio. Pasa, y lo está diciendo ella, que trabaja precisamente en toda esta rama jurídica, lo vive en su trabajo constantemente, y qué bueno de verdad tenerte hoy aquí, Astrid, para ampliar todo ese tema de la violencia intrafamiliar. Como decíamos a lo largo del programa, pues hemos diseñado otro donde vamos a hablar de soluciones, de alternativas, porque este espacio está para eso, para contarnos un poco como lo que nos gusta tanto y luego cómo podemos resolverlo. Así que de momento agradecerte por estar acompañándonos hoy aquí y pues esperamos tenerte muy pronto con nosotros. Claro que sí, Sandra, por aquí estaré. Astrid Gómez, nuestra invitada hoy en Comunicando Psicología. A ustedes muchas gracias por acompañarnos en este espacio donde hablamos de violencia intrafamiliar, el tema emocional. Volvemos en una nueva ocasión para contarles cómo gestionar todas las emociones y vivir en bienestar. Gracias.